Hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa chaquetita para un bebé de 6 meses aproximado. Pueden hacer para otras tallas. Para eso les estaremos dejando un guía de medidas. Si les gustan nuestros videos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera YouTube te avisa cuando suba un nuevo video. Materiales que vamos a utilizar. Lana o hilo en número 3, un aproximado de 110 gramos. Agujas de tejer en número 3, marcadores, botones, aguja lanera y tijeras. Y aquí les dejamos un guía de medidas. Esta chaquetita vamos a comenzar por el lado del cuello. Para eso vamos a montar 69 puntos en la aguja. 2, 3, 4, 5 y así continuamos hasta tener 69 puntos, lo necesario para nuestra chaquetita. Aquí ya tenemos los 69 puntos. Ahora vamos a tejer punto musgo o punto Santa Clara en esta parte del cuello. Pasamos el primer punto sin tejer y vamos a tejer punto revés. Punto revés, punto revés, punto revés, punto revés. Como vemos, solo tejemos punto revés. Vamos a tejer lo mismo por toda la fila. Aquí ya tenemos lista esta fila. Ahora medimos y vemos que tenemos 32 centímetros aproximado, lo necesario para nuestra tallita. Ahora continuamos con la siguiente fila. Este va a ser nuestro lado derecho del tejido y por este lado es nuestro lado revés del tejido. Ahora por este lado igual vamos a tejer punto revés. Punto de borde pasamos sin tejer y tejemos punto revés. Punto revés, punto revés, punto revés. Como vemos por este lado igual vamos a tejer punto revés. Así vamos a continuar tejiendo punto revés por toda la fila. Aquí ya tenemos lista toda esta fila. Ahora por el otro lado igual continuamos con punto revés. Y aquí en esta parte vamos a separar 6 puntos para el borde. Y ahí vamos a hacer un ojalito. Aquí ya hemos tejido toda esta parte en punto revés. Y por este lado tenemos el lado revés del tejido. Ahora aquí en estos 6 puntos vamos a hacer un ojal. Para guiarnos vamos a dejar un marcador en este punto. Tejemos 2 puntos en punto revés. Hacemos una lazada y tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Y tejemos los 2 últimos puntos en punto revés. Y así tenemos formado nuestro ojalito. Ahora volteamos tejido y continuamos. Esta parte del borde siempre tejemos punto revés. Punto revés. Y esta lazada igual tejemos punto revés. Punto revés. Punto revés. Y así tenemos nuestro ojalito. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto revés. Así vamos a continuar tejiendo punto revés hasta tener 3 vueltas en punto musgo. Aquí este es nuestro lado derecho del tejido y por este lado es el lado revés del tejido. Y ya tenemos listas las 3 vueltas en punto musgo.
y por el lado revés tenemos 4 vueltas en punto musgo. Ahora estando en el lado derecho del tejido, aquí en esta parte vamos a hacer separaciones. Y tenemos estos 6 puntos de borde. Aquí ya tenemos listas las separaciones. Este marcador es muy aparte. Y aquí en esta parte, incluyendo los 6 puntos de borde, tenemos un total de 12 puntos para lo que será la parte delantera. Y tenemos un punto de separación. Y aquí en esta parte tenemos 11 puntos para lo que será la parte de la manguita. Y tenemos un punto de separación. Y aquí tenemos 19 puntos para lo que será la parte de la espalda. Y un punto de separación. Y aquí tenemos 11 puntos para lo que será la parte de la otra manguita. Y aquí tenemos un punto de separación. Y aquí al final tenemos 12 puntos para lo que será la otra delantera. Y así tenemos las separaciones. Ahora continuamos. Esta parte del borde siempre vamos a tejer en punto revés. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos los 6 puntos de borde en punto revés. Pasamos marcador. Ahora en esta parte tejemos punto derecho. Punto derecho, punto derecho, punto derecho, punto derecho, punto derecho, punto derecho. Ahora aquí en este punto hacemos una lazada, pasamos marcador y tejemos punto derecho. Y así tenemos un calado en esta parte. Ahora pasamos marcador y mantenemos un punto de separación. Y hacemos otra lazada y continuamos tejiendo punto derecho. Ahora, como vemos aquí, antes del punto de separación tenemos una lazada y otra lazada después del punto de separación. Y continuamos tejiendo punto derecho. Ahora en este punto hacemos lo mismo. Una lazada, pasamos marcador y este punto tejemos punto derecho. Pasamos marcador y hacemos otra lazada. Y continuamos tejiendo punto derecho. Solo tejemos punto derecho. Así continuamos hasta este punto. Ahora en este punto trabajamos lo mismo. Una lazada, pasamos marcador, tejemos punto derecho, pasamos marcador y hacemos otra lazada. Y continuamos tejiendo punto derecho. Y así como vemos, trabajamos igual en todas las separaciones. Y los 6 puntos de borde tejemos punto revés. Aquí ya tenemos lista esta parte. Pasamos marcador. Ahora aquí los 6 últimos puntos tejemos punto revés. Y el último punto tomamos por la parte delantera y tejemos punto revés. Volteamos tejido. Ahora por todo este lado solo vamos a tejer punto revés. Punto de borde pasamos sin tejer y tejemos punto revés. Esta parte del borde por ambos lados del tejido siempre tejemos punto revés. Pasamos marcador y continuamos tejiendo punto revés. Y aquí está lazada, igual tejemos punto revés. Pasamos marcador y tejemos punto revés. Pasamos el otro marcador
y aquí esta otra lazada igual tejemos punto revés y continuamos tejiendo punto revés. Y así tenemos los dos calados en esta parte. Y así continuamos tejiendo punto revés por toda la fila. Aquí ya tenemos lista toda la fila en punto revés. Ahora aquí, por el lado derecho del tejido, esta parte del borde siempre tejemos punto revés. Pasamos marcador y aquí toda esta parte tejemos punto derecho. Ahora aquí, un punto antes del marcador, aquí donde tenemos el calado, en este punto hacemos una lazada y tejemos punto derecho. Ahora este marcador ya no es necesario, ya tenemos definido nuestro punto de separación. Igual soltamos este marcador y tejemos un punto derecho más. Y tenemos 3 puntos en esta parte. Y hacemos otra lazada. Y continuamos tejiendo punto derecho. Como vemos aquí tenemos una lazada, 3 puntos derecho y otra lazada. Y como vemos tenemos definido nuestro punto de separación. Ahora esta parte vamos a hacer lo mismo. Continuamos tejiendo punto derecho toda esta parte. Solo nos guiamos de la vuelta anterior. Ahora aquí, un punto antes del marcador, hacemos una lazada, punto derecho, soltamos marcador, punto derecho, soltamos el otro marcador, punto derecho, tenemos 3 puntos después de la lazada. Y hacemos otra lazada y continuamos tejiendo punto derecho. Ahora todo lo que hicimos en esta parte vamos a repetir en los siguientes puntos de separación. Y la parte del borde vamos a tejer en punto revés. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos hemos repetido lo mismo en esta parte y los 6 puntos de borde en punto revés. Ahora por este lado revés del tejido vamos a tejer solo punto revés. Cada vez que estemos en el lado revés del tejido, solo tejemos punto revés por toda la fila. Como vemos, las lazadas igual tejemos punto revés. Y así tenemos los calados en esta parte. Y así continuamos lo mismo por toda la fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos tejido los 6 puntos de borde y esta parte en punto derecho. Ahora aquí, estas son las 4 filas de nuestro motivo que vamos a repetir para hacer toda la parte del canesú. Ahora volvemos a hacer la fila de estos dos calados. Nos guiamos de este punto de separación. Tejemos estos 2 puntos más. Ahora aquí antes del punto de separación hacemos una lazada, punto derecho y después del punto de separación hacemos otra lazada y continuamos tejiendo punto derecho. Vamos a repetir lo mismo en este otro punto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora tejemos hasta este punto de separación, punto derecho, hacemos lazada, punto derecho y otra lazada y continuamos tejiendo punto derecho. Ahora aquí, como vemos, ya tenemos empezado otro motivo. Tenemos 2 calados. En la siguiente vuelta los calados haremos en estos 2 puntos.
Así vamos a continuar tejiendo la misma secuencia del motivo hasta tener 11 centímetros, lo necesario para nuestra talla. También en esta parte vamos a hacer los ojalitos cada 5 o 6 centímetros. Ya se los dejo a su criterio. Vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado en el primer ojal. Aquí ya tenemos lista la parte del canesú. Y así tenemos esta parte. Nos ha quedado muy bonito. Ahora medimos y vemos que tenemos 11 centímetros, lo necesario para nuestra chaquetita. Ahora vamos a tejer hasta este punto para hacer separaciones para la manguita. Punto de borde pasamos sin tejer y tejemos punto revés los 6 puntos de borde. Y continuamos tejiendo punto derecho. Vamos a tejer punto derecho hasta este punto de separación. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos tejido hasta este punto. Ahora toda esta parte hasta este punto vamos a dejar en pausa. Vamos a pasar todos estos puntos a una aguja auxiliar. Así pasamos hasta este punto. Todos estos puntos serán para nuestra manguita. Aquí tenemos el punto de separación que será parte de la espalda. Ahora aquí en esta parte vamos a aumentar 4 puntos. Tomamos de esta forma, formamos como una I y pasamos a la otra aguja. Hacemos lo mismo. 2, 3, 4. Así tenemos los 4 puntos que aumentamos en esta parte. Ahora vamos a unir con este punto. Tejemos punto derecho. Ajustamos ligeramente y continuamos tejiendo punto derecho. Punto derecho, punto derecho, punto derecho. Y así continuamos tejiendo punto derecho. Tenemos separado para lo que será la manga. Y así continuamos trabajando hasta este punto. Y en esta parte hacemos lo mismo, ponemos en suspenso toda esta parte para la otra manguita. Aquí ya tenemos separado para la otra manguita. Si no tienen una aguja auxiliar podemos usar hilo de otro color. Ahora igual aquí vamos a aumentar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a unir con la parte delantera. Tejemos punto derecho, punto derecho, punto derecho, punto derecho. Así continuamos hasta el final de fila. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí en toda esta parte vamos a hacer el diseño. Y los bordes continuamos con punto musgo. Y para hacer el diseño, desde este punto hasta este punto, necesitamos puntos múltiplos de 11. Y aquí en esta parte yo tengo 106 puntos. Y los puntos que falta vamos a hacer aumentos. 11 por 10, 110. Vamos a completar a 110 puntos. Los 4 puntos que falta vamos a hacer aumentos. Un aumento aquí, 2 puntos en la espalda y otro aumento en la otra delantera. Los aumentos vamos a trabajar por el lado revés. Vamos a hacer aumento en este punto. Tomamos de la parte baja de este punto y jalamos hilo. Y tejemos punto revés. Y así tenemos un aumento en esta parte. Es así como vamos a ir haciendo los aumentos necesarios en toda esta fila.
Ahora estos 4 puntos igual vamos a continuar tejiendo punto revés, punto revés, punto revés, punto revés, punto revés y así continuamos. Vamos a hacer los aumentos en toda esta fila en punto revés. Haremos aumento aquí en la espalda y en la parte de la otra delantera. Ahora, estando en el lado derecho y teniendo los puntos necesarios múltiplos de 11, vamos a comenzar con el diseño. Esta parte del borde vamos a tejer siempre punto revés. Los 6 puntos de borde tejemos punto revés. Y ahora aquí vamos a tejer un punto derecho, una lazada, otro punto derecho y hacemos otra lazada más. Pasamos hilo hacia adelante y tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. 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 Y así tenemos 4 disminuciones en esta parte. Y ahora en estos 3 puntos vamos a hacer lazadas. Lazada, punto derecho. Lazada, punto derecho. Lazada, punto derecho. Tenemos 3 lazadas, 1, 2, 3. Y aquí hacemos una lazada más. Y comenzamos con las disminuciones en punto revés. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. 2, 3 y 4 disminuciones. Esa es la secuencia del diseño. 4 lazadas y 4 disminuciones. Continuamos con el diseño. Lazada, punto derecho. Lazada, punto derecho. Lazada, punto derecho. Tenemos 3 lazadas y hacemos una lazada más. Y continuamos con las 4 disminuciones. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Tomamos otros 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Tomamos otros 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Tomamos otros 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Y tenemos las 4 disminuciones en punto revés. Y continuamos con lazadas. 1, 2, 3. Una lazada más y continuamos con 4 disminuciones. Así vamos a continuar con la secuencia del diseño por toda esta fila. Vamos a tejer hasta el otro extremo. Aquí, como vemos, ya tenemos lista esta parte. Aquí tenemos 4 disminuciones y aquí al final debe de haber 2 puntos aparte de los puntos de borde. Y en estos 2 puntos terminamos con lazadas. Una lazada, punto derecho. Y otra lazada y punto derecho. Y así tenemos 2 lazadas. Y continuamos con punto revés la parte del borde. Y así tenemos la fila completa. Ahora volteamos tejido, punto de borde pasamos sin tejer y los 6 puntos de borde siempre tejemos en punto revés. Tenemos los 6 puntos de borde y ahora por este lado revés del tejido igual tejemos punto revés. Ahora estos 4 puntos vamos a tomar hebra por la parte posterior. Tejemos punto revés, punto revés, punto revés, punto revés.
y continuamos tejiendo punto revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora estos 4 puntos igual vamos a tomar hilo por la parte posterior y tejemos punto revés, punto revés, punto revés, punto revés. Y así continuamos tejiendo punto revés por toda esta fila. Una vez lista la fila, la siguiente fila vamos a tejer punto derecho y la siguiente punto revés. Vamos a tejer 3 filas en punto llano. Aquí ya tenemos listas las 3 filas. Por el lado derecho del tejido tenemos 3 filas en punto llano y así tenemos las 4 filas del diseño. Esas son las filas que vamos a repetir en toda esta parte del cuerpo. Ahora en esta fila vamos a comenzar otra vez con la fila 1 del diseño. Repetimos esta primera fila. Punto de borde pasamos sin tejer y tejemos punto revés los 6 puntos de borde. Ahora en esta parte tejemos un punto derecho, una lazada, otro punto derecho y otra lazada. Tenemos 2 lazadas y tejemos 4 disminuciones en punto revés. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 disminuciones, 2, 4 puntos. Y aquí hacemos lazada, punto derecho, lazada, punto derecho, lazada, punto derecho. Tenemos 3 lazadas y hacemos una lazada más. Y ahora aquí nos guiamos de estos 2 puntos. Tomamos estos 2 puntos más para las disminuciones. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. Tenemos 3 disminuciones y por este lado tomamos estos 2 puntos más y hacemos una disminución más. Y tenemos 4 disminuciones. Y así continuamos con la secuencia del diseño. Nos va quedando de esta forma. Así vamos a continuar con las 4 filas del diseño. Vamos a tejer hasta tener la altura necesaria para nuestra tallita. En mi caso voy a tejer hasta tener una altura de 26 centímetros contando desde la parte del hombro. Y también en la parte del borde no se olviden de hacer los ojalitos. Aquí hicimos un ojal antes de llegar a la sisa y así continuamos haciendo más ojalitos cada 5 o 6 centímetros. Pueden hacer los ojales necesarios de acuerdo a su tallita. Aquí ya tenemos lista esta parte del cuerpo. Ya tenemos la altura necesaria, 26 centímetros. Ahora vamos a hacer 2 centímetros más en punto musgo para tener 28 centímetros. El punto musgo o punto Santa Clara se teje por ambos lados del tejido, punto revés o punto derecho. En este caso estamos tejiendo punto revés. Solo vamos a tejer punto revés por ambos lados del tejido. Toda la fila tejemos punto revés. Y por el lado revés del tejido igual tejemos punto revés. Así vamos a continuar hasta tener una altura de 2 centímetros más en esta parte del cuerpo. Aquí ya tenemos lista esta parte. Como vemos hemos tejido 2 centímetros más en punto musgo. Ahora vamos a cerrar los puntos. Para eso tomamos estos 2 puntos juntos y tejemos punto derecho.
Ahora este punto pasamos a la otra aguja, tomamos un punto más y tejemos punto derecho. Pasamos a la otra aguja, tomamos un punto más y tejemos al derecho. Tomamos un punto más y tejemos al derecho. Tomamos un punto más y tejemos al derecho. Y así continuamos cerrando los puntos. Tomamos un punto más y cerramos. Tomamos un punto más y cerramos. Tomamos un punto más y cerramos. Y como vemos, así va quedando toda esta parte. Y así vamos a continuar cerrando todos los puntos en esta parte. Aquí ya tenemos lista esta parte. Hemos cerrado todos los puntos. Ahora vamos a trabajar esta parte de la manguita. Para eso necesitamos siempre una aguja circular. Pero si no tienen aguja circular, se debe tejer primero la parte de la manga antes que el cuerpo. Aquí ya tenemos en la aguja nuestros puntos. Ahora aquí necesitamos puntos múltiplos de 11 más 4 puntos de borde. Y aquí en esta parte tenemos 43 puntos. Para tener 48 puntos necesitamos 5 puntos más. Y recuerden que aquí hemos aumentado 4 puntos en la parte del cuerpo. Y ahí vamos a aumentar un punto más para los 5 puntos que nos hace falta. Por este lado vamos a tomar 3 puntos. Y al final vamos a tomar 2 puntos. Pasamos a la otra aguja estos puntos. Ahora aquí hacemos un nudo con un hilo y continuamos tejiendo. En esta primera fila vamos a tejer desde el primer punto. Tejemos punto revés, punto revés, punto revés. Así continuamos tejiendo punto revés por toda esta fila. Y si les falta más puntos, pueden hacer más aumentos en toda esta fila, así como hemos hecho aumentos en la parte del cuerpo. Solo tejemos punto revés hasta el otro extremo de la manguita. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora aquí vamos a jalar los 2 puntos que nos faltan. Ahora estos 2 puntos pasamos a la otra aguja y continuamos tejiendo punto revés. Y así tenemos los 48 puntos en nuestra aguja. Ahora volteamos tejido y por el lado derecho del tejido comenzamos haciendo la parte del diseño. Punto de borde pasamos sin tejer y tejemos un punto más, punto derecho. Tenemos 2 puntos de borde y hacemos una lazada, punto derecho y otra lazada. Y hacemos 4 disminuciones. Tomamos 2 puntos juntos y tejemos punto revés. 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 Y así tenemos 4 disminuciones. Y ahora hacemos lazadas. Una lazada, punto derecho. Una lazada, punto derecho. Hasta aquí tenemos un motivo completo. Ahora repetimos la secuencia. Hacemos 2 lazadas más. 1, 2. Y hacemos 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos los aumentos.
lazada, punto derecho, lazada, punto derecho. Y tenemos otro motivo más. Y así continuamos. Aquí toca lazada, punto derecho. Tenemos una lazada, hacemos una lazada más y hacemos las 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Y así continuamos con la secuencia hasta el final de fila. Ahora, aquí al final tenemos 4 disminuciones y debemos terminar con 2 lazadas. 1, 2. Tenemos 2 lazadas y tejemos punto derecho. Y el último punto siempre tejemos punto revés. Y así tenemos lista toda esta fila. Y así vamos a continuar tejiendo la secuencia de nuestro motivo. Volteamos tejido y por este lado tejemos solo punto revés. Toda la fila solo tejemos punto revés. Ahora estos 4 puntos tomamos hilo por la parte posterior y continuamos tejiendo punto revés. Tenemos los 4 puntos y continuamos tejiendo punto revés. Y estos 4 puntos siempre tomamos por la parte posterior. Así vamos a continuar con la secuencia del diseño. Vamos a tejer igual como hemos tejido la parte del cuerpo. Vamos a tejer hasta tener una altura de 26 centímetros tomando desde el cuello. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y como vemos la última parte igual hemos terminado en punto musgo o punto Santa Clara. Ahora vamos a unir toda esta parte. Vamos a unir por el lado revés. Aquí tenemos por el lado revés y vamos a unir con una aguja lanera. Tomamos este punto y pasamos hilo. Tomamos otra vez estos 2 puntos y pasamos hilo. Y así tenemos. Ahora tomamos un punto por cada lado y pasamos hilo. Tomamos este punto y pasamos hilo. Tomamos un punto por cada lado y pasamos hilo. Tomamos un punto por cada lado y pasamos hilo. Así vamos a unir por toda esta parte de la manguita. Aquí ya tenemos lista nuestra chaquetita. Nos ha quedado muy bonita y elegante por el diseño que hemos aplicado. No se olviden de valorarnos y dejarnos sus comentarios. Si les gustan nuestros videos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera YouTube les avisa cada vez que subamos un nuevo video.